Vieques me duele en el alma, Vieques me duele en el corazón. Yo sé que un día fue mío, pero alguien vino y me lo quitó. Yo sé que un día fue mío, pero alguien vino y me lo quitó. El cante hondo de Vieques también son antillanos. El cante hondo de Vieques también son antillanos. Vino impreso en los tambores de los negros africanos y en el suelo borincano. El cuatro y el güiro son símbolos de la nación que en una dura faena trabajó la tierra buena, de donde nació este sol. Se duele en el alma, se duele en el corazón, dice que un día fue mío, alguien vino y me lo quitó. Dice que un día fue mío, pero alguien vino y me lo quitó. Hay que hacer una oración por aquellos que cayeron, que extrañamente murieron sin conocer la razón. Pregunto en esta ocasión a los norteamericanos, ¿por qué matan mis hermanos y nuestras vidas controlan? Porque es que en Vieques nos violan nuestros derechos humanos. Porque es que en Vieques nos violan nuestros derechos humanos. Vieques me duele en el alma, Vieques me duele en el corazón. Mi oficio de pescador ya no puedo realizar. Hay bombas por todos lados y nos quieren aniquilar. Vieques me duele en el alma, Vieques me duele.
Hello, welcome everyone to the first installment of Online Hola, Conversations Around the bienvenidos World. a nuestra No to primera war, no to military diálogo, no buildup. más guerra, no más fortalecimiento de la guerra fuera de los Estados Unidos. Bueno, podríamos empezar ahora con los tres canales de interpretación ofrecidos en inglés, en español y coreano. Tenemos intérpretes en los tres idiomas y, bueno, esperemos que todos nos podamos entender. Por favor, den clic en la parte inferior de la pantalla donde está el icono de traducción. Allí pueden encontrar su idioma de preferencia. Tenemos también algunas instrucciones en el chat. Vemos que todos nosotros hablen despacio, tomen sus pausas y recuerden que tenemos un espacio multilingüe. Sí, bueno, tenemos que tener aquí, vamos a ver, vamos a tener una parte de preguntas y respuestas y la discusión al final. Entonces tenemos preguntas al final. Cuando no estés hablando, por favor mantengan su micrófono desactivado y después vamos a compartir información. Esta reunión será grabada. Hay personas de diferentes partes del mundo. Es muy fácil ver cómo esta conversación se encuentra aquí. El espacio es una respuesta de los Estados Unidos y el régimen y agresión de los Estados Unidos con las guerras contra las personas del Líbano, de Irán, Venezuela, Palestina y Cuba también, como la ocupación continua de los Estados Unidos en sus colonias en Guam, también como Guamo, Puerto Rico, las Islas Vírgenes también. Este evento busca exponer los crímenes militares de los Estados Unidos contra la población y también nuestras luchas contra el imperialismo norteamericano. Dado a las grandes crisis y el capitalismo que tenemos aquí y las intervenciones imperialistas también, están en todos los frentes en Asia, en el Pacífico, en América Latina, el Caribe e incluso también en Norteamérica y Europa. También como en China y su lucha. También vamos a hablar sobre la resistencia. Esto incluye también una violencia, en- también la expansión militar, la estrangulación económica que tenemos aquí y también tenemos la violencia sexual que se deriva de este tipo de actividades. Y esto ha devastado los impactos en las nuevas colonias como Puerto Rico, las Filipinas, Hawái, Guam. Y los países que están aquí que buscan independencia, como Cuba y Venezuela. Hoy la lucha por la liberación a nivel mundial son clave en la resistencia contra la agresión de los Estados Unidos. Al trabajar juntos podemos fortalecer nuestra unidad y también compartir nuestra lucha. La primera sesión el día de hoy tiene que ver con las luchas con la justicia y la paz en Puerto Rico, Cuba, Haití y Corea. Disculpen, vamos a escuchar de un panel también, que vamos a hablar también en una discusión posterior. Por favor, manténganse aquí para las siguientes sesiones en abril y mayo también, en conversación con las luchas que tenemos aquí en las Filipinas, Trinidad y Tobago, Okinawa, Guam, Japón, Venezuela y Hawái. Para iniciar, vamos a presentarnos y a nuestros panelistas. Yo me llamo Coco, soy de Juventud Unida por la Independencia, vivo en Nueva York. Mi nombre es Andrea, vivo en Guam y represento también la parte atlántica. Estamos muy felices de estar en conversaciones hoy en día con nuestros speakers de Puerto Rico. Damos la bienvenida a Briana, Álvaro, a Ramos, representando la jornada Se acabaron las promesas. Y la el colectivo Diáspora Palante, y también la zona de paz y esas campañas de la República de Corea, queremos dar la bienvenida a uno de los secretarios general también para la soberanía y la reunificación. De Haití, damos la bienvenida a Pierre Laboursier, fundador y líder en el Comité de Acción por Haití.
Y está bueno, nuestro speaker del Instituto Cubano por la Amistad con los Pueblos, AICAP, ya no logró estar con nosotros dadas las condiciones que tenemos y dificultades, pero tenemos actividades en Cuba también. En las sesiones futuras también tenemos nuestra solidaridad con con el pueblo cubano. Pero antes de esto tenemos también comunicados también. Utilicen por favor el chat para sus preguntas que tengan que compartir. Esperemos que compartan sus experiencias y sus análisis. Seamos respetuosos y respetuosas y vamos a fortalecer nuestro movimiento en solidaridad. Ahora podemos empezar la conversación y llegar a nuestra primera pregunta con nuestros panelistas. La pregunta número uno, los impactos, dadas la agresión escalada de los Estados Unidos, cuáles son los impactos ambientales y societales dentro de tu país que quieren que el mundo conozca? ¿Podrías contarnos una historia de una persona o un lugar que muestre cómo estas operaciones de guerra digamos, cuál es el aspecto que tienen en su mar, tierra y aire? ¿Cuál es su efecto en estos espacios? Me gustaría que avancemos primero con nuestra camarada, una KPSC. Hola a todos y a todas. Bueno, soy la secretaria general de KPSSR del Fuerza de Solidaridad de Corea y Reunificación de Corea. Soy la presidenta. Voy a leer la respuesta. Bueno, básicamente durante 17 años se ha creado la guerra y ya se han enviado diferentes miles de tropas de los Estados Unidos. Los Estados Unidos utilizan las bases, no asumen responsabilidad también para la polución ambiental. Y el gobierno surcoreano también tiene sus costos. Más o menos 28.000 tropas están estacionadas aquí. El comandante de las fuerzas norteamericanas tiene control de aproximadamente 500 militares. Entonces, movilizando también las armas según la estrategia norteamericana. La soberanía de la Corea del Sur no está funcionando de manera apropiada. Corea del Sur tiene bases militares norteamericanas que cerca a Corea del Norte, China y Rusia. Desde la Guerra Fría hasta el presente, esta es la posición de los Estados Unidos contra los países. ¿Sí? Los Estados Unidos se aproximan a estos países que ellos consideran como una amenaza contra la seguridad. Las fuerzas también, la confrontación que tenemos aquí en estos países. Corea del Sur se ha mantenido más o menos un estado de guerra con Corea del Norte durante 70 años. Recientemente, las tensiones con China y Rusia han aumentado. Desde la administración de Obama, recientemente se ha organizado también en Asia y también especialmente en China, con un impacto significativo en Corea del Sur. Esto ha llevado a un aumento significativo también en el presupuesto y la compra también de armas de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos están mejorando y reforzando la militarización, también la integración de capacidades nucleares y convencionales. Estos son cada vez más frecuentes en ese escena. El plan no es solo utilizar las bases norteamericanas contra China, sino también movilizar las fuerzas surcoreanas como parte para que esto sirva también a en las políticas, sí, realmente, y bueno, el movimiento el establecimiento también de un régimen de paz que es deseado por las personas, por el pueblo soberano de Corea del Sur también. Y también se han creado varias, digamos, reuniones de alto nivel, pero básicamente que hay unas presiones militares agresivas de parte de los Estados Unidos y en los Estados Unidos y en las relaciones de Corea del Norte, siendo mucho más tensas con los Estados Unidos.
Incluso han intentado crear un pretexto de ley marcial provocando un conflicto militar con Corea del Norte. Este se constituye no solo como una amenaza de guerra, sino también es una amenaza contra la democracia. Y ahora, esto ya se ha establecido en la sociedad de Corea del Sur también, que es absolutamente un valor. En el 2006, durante el periodo de el intercambio intercoreano, bueno, eh, y el presupuesto llegó a sumar hasta el 65%, allí aumentado. Incluso, y esto realmente es imposible. Si la opinión pública hacia los Estados Unidos que se busca más o menos 55% hacia el 2000, pasó al 83% ya de aumento en el 2023. Durante este periodo, los Estados Unidos no implementó ninguna política para Corea del Sur, simplemente priorizan otras políticas y, y hay una crítica predictiva y productiva y realmente no se permite la crítica contra este gobierno. Y bueno. 대표적인 것은 지난해 3월 달에 프리덤 실드 기간 중에 있었던 사고였습니다. 포천 훈련장에서 훈련 중이던 F-16 전투기가 민가에 폭탄 8발을 잘못 투하한 사건이 있었는데요. 당시에 사망자는 없었습니다만 주택과 건물들이 많이 파괴가 됐고 그로 인한 고통은 아직까지도 회복되지 않고 있습니다. 제가 그 이해를 좀 돕기 위해서 지도를 하나 좀 보여드리려고 합니다. 네, 요 지도인데요. 지금 지도에 보시는 요 붉은색 지역이 전투기가 폭탄을 잘못 투하했던 지역입니다. 이 지역은 군사 분계선, 이 남북 군사 분계선에서 불과 15km밖에는 떨어져 있지 않은 지역입니다. 만약에 그 당시에 이 폭탄이 군사 분계선 넘어 이 북쪽 지역으로 떨어졌다면 어떤 상황이 발생했을지 굉장히 상상만 해도 끔찍한데요. 이 최근까지도 어, 그 최근까지도 요 붉은색으로 표시된 요 그 군사 분계선 근접 지역에서 군사 훈련이 계속 진행되고 있습니다. 서해상의 해상 경계선, 해상 경계선 일대 훈련도 매우 심각한 상황입니다. 어, 이 지도를 좀 같이 보시겠습니다. 이 위쪽에 요 실선으로 표현되어 있는 요 실선이 한국 쪽이 주장하는 경계선입니다. 요 아래쪽에 점선으로 표시되어 있는 요 지역이 이제 북측이 주장하고 있는 해상 경계선입니다. 요 실선과 점선의 요 사이에 있는 이 Voy a 지역에서 continuar 남북 leyendo la 핵실험이 세 respuesta. 차례 있었고요. En la Corea, ¿cuáles son los ejercicios que llaman Freedom Shield, que se desarrolló en marzo y en agosto? Diseñado para entrenar al plan de guerra lo más real posible. Y estos planes de juegos de guerra incluyen también golpes militares contra Corea del Norte, la operación también de practicando para la ocupación de Corea del Norte. Y también enviando miles de efectivos y cientos de personas tropas de Corea del Sur que se encuentran allí, más de 50 años que están allí ya, que básicamente han demostrado también cientos de miles de tropas que han continuado de manera unilateral. En Corea del Norte, una escalación de las tensiones norteamericanas son inevitables. En Corea del Sur también tenemos aquí
un ejercicio combinado también 지도를 보시면 작년에 en 미 2021 부산 에어베이스 쪽에 y 주한미군의 ah, F-16 무기를 시험시켜서 diferentes 승복기를 que 성공적으로 ejercicios que se han realizado en Corea del 부산미군 Sur. 기지의 Este es un aumento F-16은 최종 significativo de 기말 예대가 배치되어 있었는데 204 슈퍼대대 ejercicios 성과를 통해서 총 representando 60여 en 대의 general 전투기가 개포 170% de 무사했습니다. 이 aumento. 지역에는 신형 Solo tiene 방공술이 una 주로 frecuencia 배치가 también, 되었습니다. basado en este ejercicio, 운동 utilizando 무기와 también, 이 방어막 por ejemplo, simulando bombas y 장비인데요. ahora siendo 이 reemplazado 부산 también 그 공군 para 기지에서 los 지난 misiles que se están 6월에 presentando aquí. Ha 주한미군 habido 전투기가 incidentes 출격을 해서 también 서해에서 donde 중국 전투기를 las 배치하는 상황이 diferentes unidades del 발생했습니다. ejército 중국 전투기를 han 배치한 곳이 desembarcado en 바로 los 지도의 diferentes 요 puntos 위쪽 estratégicos 초록색 원 aquí 지점입니다. y, 한국의 y 의사와 también 함께 hay también 한국당 capacitación 한국의 y ejercicios de 전투기를 artillería. 군사적으로 Y 대치하게 된 것입니다. 이 tenemos también 아래쪽에는 diferentes 군산 trabajos que estamos realizando. 공군 기지도 Ya 8 meses, 중국의 가장 afortunadamente, 가까이에 no hubo 있는 ninguna 제2공군부대 víctima mortal para este sentido. Y continúa el sufrimiento hasta hoy en día. Esta ubicación son 15 kilómetros también de la línea y el gobierno anunció diferentes incidentes que se presentaron. Y es terrible ver qué podría pasar si las bombas hubiesen caído realmente hacia la parte del territorio norcoreano. Y recientemente, los diferentes ejercicios, los juegos de guerra reales se han realizado en áreas cercanas a las líneas de demarcación militar, como se indica aquí en el mapa. Los ejercicios en el área del norte también y en la parte del mar occidental también lo podemos ver. Una línea sólida en el mapa, podemos ver la parte de Corea del Sur, la isla que está punteada. Tenemos, bueno, básicamente es un borde, una frontera que está reclamando por la Corea del Norte. Bueno, las dos Coreas aquí, las aguas de los dos países también en el 2010, incluso hubo una especie de intercambio en la isla de Pyongyang. Y, y bueno, se siguen desarrollando ejercicios militares en el área. Esta área se diseñó como una área de amortiguación militar, según el acuerdo que se había firmado en el 2018. Y los Estados Unidos se opone a esta área de amortización también, y también y nulificando el acuerdo que se firmó en el 2024. Y bueno. Y tenemos diferentes ejercicios, juegos de guerra reales que se han desarrollado aquí recientemente. Me gustaría recalcar este punto. Muy bien, con China y las fuerzas también que tenemos hacia la parte del Mar del Oriente. Muchos de ustedes están escuchando aquí, han escuchado la ocupación que tenemos aquí, la ocupación de Culebra. Es un lugar en Puerto Rico. Más de 60 años, ya diferentes décadas después de que los Estados Unidos invadió Puerto Rico para poder controlar a diferentes espacios. Y junto con ello estamos haciendo muchas pruebas militares, no solo bombas, sino también, digamos, experimentando con, por ejemplo, con uranio, con el químico naranja, y químicos que todavía se mantienen, que se mantienen en el suelo, en el terreno. Disculpen, estoy asegurándome de que esté funcionando la traducción. Muchos de estos típicamente tienen un impacto severo en el día a día de las personas que están allí. Hay personas que tienen cáncer, muchas personas tienen cáncer por ello, que han estado como resultado del envenenamiento del agua, pero hay también hay muchos impactos sociales que es importante para nosotros contextualizar la colonización de Puerto Rico y el contexto global. Y por ende, mucho de lo que se realiza también en Puerto Rico para poder utilizarlo también como un punto de avanzada militar con las diferentes intervenciones en América Latina y el Caribe. Recientemente vimos esto en enero, el 3 de enero, con la invasión de Venezuela y también con el presidente electo democráticamente Nicolás Maduro y también que fue ilegalmente también en este momento, que fue ilegalmente extraído, secuestrado.
Bien, bueno, tenemos este tipo de acciones, este tipo de ejercicios. También podemos llamar, por ejemplo, la invasión de Cuba en Playa Girón. Muchos cubanos fueron entrenados en Puerto Rico para poder atacar Cuba también y destruir también la revolución socialista en Cuba. Y es una inspiración para los puertorriqueños, pero también es una inspiración para todo el mundo. Y todo esto se presenta debido a que los Estados Unidos está invirtiendo en infraestructura militar dentro de nuestro país y donde las personas aquí en Puerto Rico se quedan sin poder, sin agua, sin luz eléctrica, sin acceso a la comida, sin tener acceso a la educación, cuidado en la salud y recientemente 22 millones de dólares que se van a invertir en Fort Buchanan, que es una de las más grandes bases militares que se encuentran en el archipiélago. Y van a estar completando lo que llaman un entrenamiento avanzado de capacidades. Este tipo de capacidades se van a utilizar para desarrollar posteriormente la agenda imperialista en la región. Y con ello tenemos diferentes impactos sociales, como por ejemplo, como se comentó anteriormente, el uso de la violencia contra las mujeres y los niños. También la disidencia cognitiva que existe, particularmente en el caso de Puerto Rico, donde todavía somos una colonia, y las personas que piensan que los Estados Unidos, los militares están aquí, y que esto es algo que solo va a beneficiar nuestra economía, pero que nos va a mantener seguros. Como podemos ver en el caso, por ejemplo, de Irán, esto no es cierto. Y que esas bases militares son objetivos, básicamente, con Irán por el gobierno iraní. Porque estas bases, sí, claro, están aquí porque tenemos el nombre como tal. En el caso de Puerto Rico, definitivamente, bueno, son básicamente territorios ocupados. Y por supuesto, tenemos el impacto social del reclutamiento militar de la juventud. Ya tenemos 30.000 miembros activos, efectivos activos en los Estados Unidos, en su ejército. Esto ha ido sucediéndose desde 1917, cuando se nos impuso la nacionalidad para que podamos luchar en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Recientemente, uno de estos, de hecho, uno de los ataques en Irak y uno de las bases militares, creo que fue un avión que se estrelló y había una mujer puertorriqueña que falleció como desarrollo de esta actividad. Claro, el gobierno iraní no tiene la culpa, hay que culparles a los Estados Unidos. Y bueno, es el que creó las condiciones también para que pueda unirse también como resultado de no tener acceso a la educación, no tener acceso a la vivienda y este tipo de cosas que las fuerzas de los Estados Unidos, digamos que nos mueve de nuestras narices para que nos demos cuenta de lo que estamos supuestamente recibiendo. Otro punto que está sucediendo dentro de este contexto, la militarización reciente de Puerto Rico empezó en septiembre del año pasado, llevó a lo que pasó en enero 3 en Venezuela, y esto permitió también que los Estados Unidos pudiese ir a Irán para poder asegurarse que tenían acceso al petróleo antes de decidir atacar Irán, entendiendo que básicamente el extremo de Hormuz estaría cerrado por el gobierno iraní. Y por supuesto, y el aislamiento de Venezuela permitió tener aquí este tipo de estrangulamiento por lo que está pasando en Cuba también en este momento en particular, donde todas estas naciones soberanas que existen dentro de América Latina y el Caribe no pueden enviar petróleo a Cuba en este momento específico. O si no, se tendrán que enfrentar a la amenaza de que se le robe dicho petróleo, sí, o que básicamente sea eliminado, quemado en el mar. Y esto sucede también al mismo tiempo que los Estados Unidos están entrenando el Comando Sur, no solo en Puerto Rico, sino también en diferentes países en América Latina y el Caribe para poder luchar bajo, digamos, el disfraz, el pretexto del narcotráfico contra los narcoterroristas, así es como ellos lo llaman. Y esto ha llevado a la muerte de más de 150 pescadores en el Caribe y en el mar Pacífico, el Océano Pacífico también.
este ambiente, bueno, el ambiente tiene diferentes impactos ambientales y claro, es la responsabilidad, los impactos que esto tiene, no solo es en el agua, en el territorio, en las personas, en todo, claro, en la vida como tal. Entonces yo creo que es muy importante que estemos aquí haciendo todas estas conexiones y entendiendo, cuando hablemos acerca sobre esto, entender la necesidad para construir un frente unido, frente a un frente unido de militantes contra el imperialismo norteamericano en el globo. Thank you, Brianna. That is so powerful. Muchas gracias, eso fue una intervención muy poderosa. Me gustaría que ahora Here, preguntemos here, you aquí. there? Here. ¿Te encuentras allí? Yes, I'm here. Ok, aquí estoy. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Muy bien. Permítame un segundo, por favor. Muy bien. Voy a estar hablando también lo que está pasando ahí. Como ustedes conocen, algunos de la historia de Haití específicamente, lo que tiene que ver con la agresión imperialista y el genocidio, empezando con la invasión de la isla, de nuestra isla por Cristóbal Colón en 1492. Y esto, claro, tuvo que ver mucho con la resistencia de los pueblos indígenas y posteriormente básicamente el secuestro de los hombres y mujeres africanos que fueron llevados a las islas a trabajar como esclavos, haciendo que básicamente la isla fuese rica para algún reducto pequeño. Primero los españoles, luego los franceses y de 1915 los Estados Unidos, que básicamente lo tomó de los Estados Unidos. Luego luchamos por nuestra independencia, el segundo país en las Américas en ser independiente. Eso fue después de una rebelión masiva, una revolución de la población que logramos, digamos, ganar contra esta nación en ese momento. El objetivo y los objetivos que era básicamente tener una sociedad de calidad también y para producir por sí mismos también la dignidad. Sin embargo, las fuerzas imperialistas, los franceses, los españoles, los británicos y también, bueno, esto sucedió. Esto era lo que estaba enfrentando Haití en ese momento y lo está enfrentando el día de hoy también. Y tenemos también los africanos que continúan hasta el día de hoy, los descendientes de los africanos que estamos aquí, de los haitianos, estamos luchando por nuestra liberación nacional. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Cuáles son los impactos en la sociedad de esto? Uno tiene que ver con la destrucción de las sociedades y en Haití, en el momento, y el impacto en hablando de esto hoy en día, ya que, bueno, desde el 1915 y la ocupación, que llegó hasta el 1932, y después de esta ocupación, los haitianos resistimos también. Y para el 1934, desde entonces, bueno, los Estados Unidos estuvo presente aquí. Y bueno, crearon también un ejército que continuó con dicha política. Lo que llamamos también el neocolonialismo, pero básicamente también, bueno, es una pequeña élite, con un ejército brutal que realmente aterrorizó a la población. Sí, porque estaba pidiendo los derechos y que tienen el derecho a una vida digna como seres humanos también. Y que tengan acceso al agua potable, limpia. Y ahora, lo que estamos experimentando el día de hoy, en diferentes momentos de y a nuestro pueblo se ha revelado. Sin embargo, tenemos que combinar una coalición contra los imperios, contra el imperialismo, y los españoles hasta cierto punto, y los Estados Unidos, que básicamente ha, digamos,
no ha dado importancia a este movimiento de liberación. Y tenemos presidentes popularmente elegidos como el presidente Aristide, que fue el democráticamente elegido. Y fue acusado también, ¿sí? Basado en la plataforma popular de igualdad para todos, de utilizar también los recursos del país para beneficiar a las personas. Y eso, los Estados Unidos derrocó a ese gobierno una vez que fue elegido, pero eso fue abrumador realmente y ganó por un margen abrumador hasta más del 67% de los votos en ese momento. La segunda vez, con 92% de los votos y con una participación abrumadora de la población y con pérdidas terribles de vidas. En 1991 al 94, más de 5.000 personas fueron asesinadas y muchas personas también, bueno, tiene que ver también con los refugiados que fueron obligados a huir por causa del terror, los asesinatos también, y la violación de las mujeres, la quema de sus cultivos, de sus casas. Muchos tuvieron que huir. En el 2004, claro, básicamente el golpe militar fue mucho más brutal. Y, claro, incluyendo también los representantes, también el representante Aristide y su esposa. Y más de 8.000 personas que que estuvieron participando allí, porque querían que los Estados Unidos particularmente desarrollaran e hicieran aquí, con ayuda de los franceses y Canadá, un golpe militar para diezmar el liderazgo local, para apoderarse de los recursos. El gobierno de familia Balas, el presidente Aristide, y, y Aristide realmente tomó entonces. Básicamente tiene que ver con los militares de Haití y más o menos el 40% del presupuesto nacional iba hacia la parte militar donde debió haberse invertido en las mujeres, en las escuelas, en infraestructura. Y para que pueda producir también nuestra propia comida. Así es que esto es lo que estamos atravesando en este momento. Las personas están resistiendo ahora para mantener un status quo de de la explotación de nuestra gente, de nuestro uranio, de nuestro petróleo, de nuestro cobre, para hacer que el país esté abierto también al saqueo al que estamos sujetos, que se aumenta y aumentando también la campaña de terror que pueden escuchar aquí también. Pero no son pandillas, básicamente son muchos grupos paramilitares que están trabajando en colaboración con, con, con el gobierno de Haití, el gobierno títere que tenemos ahí. Pero, y también los escuadrones de la muerte que vienen de aquí. Podemos ver esto aquí, ya tenemos más o menos el 90% de estos son corruptos. En este momento eso es lo que ustedes ven tantos haitianos, no solo en los Estados Unidos, sino en diferentes países por el mundo. Muchas de nuestras mujeres en el conflicto, muchos de nuestros campesinos que les han quemado sus cultivos, han sido atacados, son ataques contra la población. Voy a parar en este punto. Este es el impacto del imperialismo en nuestro pueblo y solo con trabajar en solidaridad juntos podemos unirnos con un frente global contra, digamos, este mal del imperialismo y que estaba allí, este flagelo del imperialismo que estaba aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre. Y gracias a todos los que están hablando sobre cómo estas etapas de colonialismo están pasando en tus países. Y sí, una seña de que mientras hablamos de esto hay que hacer conexiones, las similaridades dentro de esos ataques. Y sí, entonces ahora comenzamos con pregunta número 2. Pero antes de que comenzamos con esta pregunta, queremos dar el contexto
que Estados Unidos tiene una relación colonista con estas relaciones y quieren proteger sus, para proteger y expandir su control sobre estos recursos y las economías globales. La clase capitalista monolista finge apoyar la independencia de las naciones coloniales, pero en realidad instala gobiernos títeres neocoloniales que sirven a sus intereses. Cuando no está garantizado, en total utilizan el poder político y militar para apropiarse de las fuerzas de los más recursos y capital. Desde su fundación, Estados Unidos ha robado tierras y ha utilizado la violencia colonial militar. Desde el que asumió el papel de potencia hegemónica y la primera potencia hegemónica del mundo tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha utilizado intermedios en muchas de sus guerras. En este enfoque, los imperialistas estadounidenses utilizan su influencia sobre los gobiernos títeres coloniales para descandelar conflictos regionales y suministrarles armas. Así, los imperialistas rivales luchan entre sí. De manera indirecta, ocultan su participación tras actores locales como estados, facciones o milicias. Entre los ejemplos se incluyen los conflictos entre Irán, Pakistán, Turquía, Grecia y la guerra en Ucrania contra Rusia, respaldada por Estados Unidos y sobre todo la entidad sionista estadounidense Israel contra Irán y los pueblos de Palestina y Asia Occidental. Las brutales guerras civiles como las de Siria, Sudán, la República Dominicana, en Congo, también deben de extenderse como guerras por parte de alimentados por potencias imperialistas externas. Ahora más que nunca Estados Unidos está entrometiéndose en todas las partes del mundo, preparándose para una guerra a gran escala con su rival declarado, China. El imperialismo socava sistemáticamente la autonomía de los países y los convierte en neocolonias. Estas neocolonias se utilizan luego para liberar guerras imperialistas de agresión con el fin de estabilizar las naciones que persiguen un desarrollo soberano, como en el caso de Filipinas, Corea, Japón y otros am, países de primera cadena de islas en el Pacífico Asiático, donde Estados Unidos está preparando una guerra contra China, como los pueblos sometidos a los juegos de guerra militar de Estados Unidos, como el Hawái ocupado, como en el Golfo, como en el Golfo, que alberga bases militares estadounidenses y actualmente está siendo arrestada a la guerra de Estados Unidos contra Irán, como Qatar. Las neocolonialistas suelen sufrir despliegues masivos de tropas, como el caso de Corea, que aún se encuentra en estado de guerra en ensayos de invasión periódicos. Perdón. ¿Por qué su país está siendo explotado por los Estados Unidos como plataforma de lanzamiento para la guerra? El único propósito de neocolonias. La pregunta va, Brianna, ¿puedes contarnos cómo se ha explotado a Puerto Rico por más como país ocupado para las guerras de Estados Unidos, especialmente en el último año, en el que se ha utilizado como plataforma de lanzamiento para las guerras en el Caribe y el resto del hemisferio? Sí, como yo había mencionado antes, es muy claro de que la ocupación de Puerto Rico es principalmente para tener una estrategia, tener un puesto allí en el Caribe. Y es muy importante que pensamos sobre mi reunión reciente, la Shield de Américas. Los ejercicios que se están haciendo en Puerto Rico son parte de una formación más grande. Y este SHIELD es una coalición de fuerzas del derecha en Latinoamérica. Y esta coalición tiene un compromiso para proteger la hegemonía de Estados Unidos. Esto se va a hacer con aumentando las seguridades de inteligencias y cooperación militar
y para prevenir que China y otros competentes que hagan influencia en Latinoamérica. Es uno de los problemas más primarias que Estados Unidos tiene con otros países que pelean por su soberanía. Están esperando en que China haga negociaciones con estos países de una manera que los Estados Unidos no hacen. Estados Unidos no negocia, solo lleva, agarra. Creo que es muy importante para que nosotros reconocemos esto y que, como hayas dicho, yo apenas regresé de Cuba. Las condiciones que vi allí es la segunda vez que he ido. La primera vez fue en 2023. Lo que vimos fue un genocidio. Algunos le llaman la gasificación de Cuba, a donde Estados Unidos está ahorcando a toda la población para que destruir el proyecto socialista en el país, porque Cuba no tiene recursos que un país como Venezuela tiene. Y es el mismo caso con Puerto Rico. También con Puerto Rico, históricamente se ha utilizado como producción de caña. Después de que se haya completo, la realidad es de que se llevaron los recursos que tuvimos y lo que se quedó fueron inversiones. En el caso de Cuba, con la mafia que estuvo en Cuba, con todos los hoteles, casinos, y en el caso de Puerto Rico, estamos viendo la gentrificación y la desplagación de la gente forzada, que para que islas a donde vivimos pueden ser comprados por Estados Unidos. Entonces, quedarnos sin recursos, creo que todo, sobre todo la utilización de Puerto Rico se va a continuar y hay que poner atención porque es resultado de la reunión de las Américas que se tuvo a cabo y la operación total exterminación. Ese nombre debería de decirte todo lo que necesitas saber de lo que está haciendo Estados Unidos. Y como Pierre ha dicho, hay ataques en Haití, hay muchos ataques de drones en Haití. Todas estas cosas están combinando en esta expansión y redominación de Estados Unidos en nuestra hemisferia y nuestra región. También hablando más sobre Ecuador, porque estos ejercicios que están haciendo en Puerto Rico lo están tomando a cabo en otros países en la región. En Ecuador, en la frontera con Colombia, había un, había un bombardamiento en la frontera y Estados Unidos y Ecuador, los dos dijeron que estaban bombardeando lo que ellos dicen que fue un campamento que se estaba entrenando a narcotraficantes. Y la realidad es que era territorio indígena. Están tratando de estrangular el Caribe, pero también el Pacífico y también el Triángulo Litio, que también incluye en Argentina, para que tomen esos recursos para ellos mismos. Voy a tomar pausa ahí, pero yo creo que por lo más se entiende de que utilizando las colonias como Guam para tomar a cabo estos ejercicios y estas prácticas, para también últimamente para que solidifiquen su dominancia y que tenemos que entender que esto es la nueva realidad en cual vivimos. Se trata de nosotros para pelear contra esto. Muchas gracias, Bri. Ahora, para escuchar a Yuna, ¿puedes explicar el contexto de Estados Unidos en Corea del Sur? ¿Cómo Estados Unidos está poniendo a los coreanos en peligro como su tragedia bélica en la región Asia-Pacífica? Otro recordatorio a nuestros esplantes que, por favor, hablen despacito. Muchas gracias.
앞서서 말씀드린 Como 대로 한국에는 se 미국과 mencionó 중국, 러시아와 anteriormente, 가장 가까이에 Corea 위치한 del Sur 이국지가 있습니다. alberga las bases 이 militares 지도에서 보시는 estadounidenses 것처럼 한국의 situadas más 위치가 cerca del Corea del 이곳이고요. Norte y Rusia y China. 지난해 E- 5월에 주한미군 사령관 El 김일성 pasado mes 사령관은 de mayo, 한국을 el 중국과 comandante 일본 사이에 Bronson 위치한 de las 항공모함으로 fuerzas de Estados 알아채기로 Unidos en 하였습니다. Corea se 이를 refirió a 이내하리고 Corea del Sur 국가 como 방위 전략에서는 portaaviones entre 제1열도선 내에 China y 위치한 Japón. La 은밀한 estrategia de defensa 미군基地라고도 nacional 표현되었습니다. publicada a los 이 북과 중국, principios de este año 러시아에 바로 afirmaban 코앞에 있다고 que 하는 이 Corea del 한국의 Sur 지적 es la 위치를 única base 이용해서 militar 미국은 estadounidense 미군을 situada 투입시키고 dentro de la primera 방사제적으로 condena 미국을 de 활용하고 islas. 있습니다. Estados Unidos 미국이 한국을 aprovecha la 정찰 기지로 ubicación 활용하고 geopolítica de 있다는 Corea 것은 del Sur para 단순히 미국을 estacionar sus 두둔시키고 tropas 있는 y 것만으로 utilizar el país como plataforma de 두둔시키고 있는 것만은 lanzamiento y 아닙니다. centro logístico. 미군은 Sin 한국에 embargo, 6개월에서 Estados 1년 Unidos no 정도 solo utiliza 미군을 Corea del Sur como base 훈련 대비로 두고 logística, 있습니다. sino 그리고 que 이 también 지역에서 explota como 가장 fuente de 실전에 saqueo 가까운 군사 económico. 훈련을 En respuesta a las amenazas 진행하고 한 이후에 이들 arancelias de 미군은 Trump, 다른 el año 지역에서 pasado, Corea del 보내고 Sur 있습니다. prometió 미국의 una 입장에서 inversión 한국의 astronómica 미군은 de 가장 좋은 실전 600 훈련장이라고 mil 합니다. millones de dólares en Estados 한국은 Unidos, 전쟁에 참전해 본 combinando 건데요. compromisos tanto del gobierno 경제적으로는 매우 como del 많은 sector 성장을 privado. 했습니다. Esta cantidad 미국의 지도 iguala la 아래 promedia por la 강력한 Unión 재래식 Europea, 군사력을 cuyo 보유하고 있기도 합니다. PIB es 10 이러한 veces 재래식 mayor que la de Corea 군사력으로 del Sur 미국은 미국 주도의 y 전쟁을 supera la 지원하는 데 prometida 역시 por Japón, 활용하려고 하고 cuyo 있습니다. 예컨대 PIB es 이라크 전쟁이나 2.5 veces 우크라이나 mayor. 전쟁 아니 Además, se 아프가니스탄 hicieron 전쟁에서 promesas de 사명받은 comprar 것이 armas 하나의 estadounidenses 사례가 por valor de 됩니다. 25 또 mil 재래식 millones de 군사력의 dólares 지원과 y de 수출 proporcionar 33 거점으로도 mil 이용하고 millones de 있습니다. dólares en 한국은 apoyo a las 우크라이나에 fuerzas de 부산대 Estados Unidos en 공급도 Corea. 확대했고 또 Para 훈련대 comprender la 설치를 앞두고 magnitud, 있습니다. 600 mil millones 이스라엘과 de 중국을 dólares es 비롯해서 한국산 무기도 1.3 앞서 veces el 지금 판매되고 presupuesto 있는데요. anual del gobierno de Corea 미국의 del Sur. 편에서 전쟁을 Los 지원하는 하나의 estudios 큰 sugieren que invertir 구성입니다. esta cantidad en las 미국은 industrias 한국의 nacionales 방참 기지 podría 또 crear 재래식 6 mil de 군사력의 empleos. 지원 6 millones, 전부로만 perdón, de 이용하고 있는 empleos. 것은 El 아닙니다. total combinado 경제 de las compras de 약탈의 armas 일환으로 본다고 estadounidenses y el 보는데요. apoyo de las fuerzas de 지난해 Estados 트럼프의 Unidos en Corea 관세 압박 속에서 asciende 한국은 a 전방 공습 자원을 1.3 동원하며 veces 1,000억 달러의 el 대북을 presupuesto anual de la 지원했습니다. defensa de Corea del Sur. 이 6천억 Trump 달러의 se 대북이라는 refiere a Corea del 금액을 Sur 이제 como una 유럽연합에서 máquina de hacer 약속을 dinero. 하면서 Un 유럽연합이 acuerdo tan 한국보다 humillante, sin GDP parangón 10배 en 이상 ningún otro lado del 그리고 mundo, fue 이 posible 미군에 porque Estados 대한 Unidos aprovechó 약속도 su dominio 1,900억 militar, 달러인데요. incluido el estacionamiento de fuerzas 일본은 한국보다 estadounidenses en GDP Corea 규모가 무려 y el control 2.5배가 operativo sobre las 넘습니다. fuerzas que eran 전체적인 경제 subcoreanas, 규모로 볼 como 때 palanca 한국이 para 러시아를 ejercer 약속한 un 금액이 fuerte 얼마나 막대한 control 금액인지 e 우리는 influencia 잘 política, 이해하실 수 있을 económica 것이라고 y 생각합니다. social. 이런 그 대미 직접 투자뿐만 아니고 250억 달러 규모의 미국산 무기를 수입하고 또 330억 달러 규모로 주한미군 지원도 약속을 했습니다. 굉장히 막대한 금액인데요. 이 6천억 달러는 한국 1년치 정부 예산의 약 1.3배에 달하는 금액이고 이를 한국 국내에 투자할 경우에는 약 600만 개의 일자리를 만들 수 있다고 하는 연구 결과도 있습니다. 한국이 미국의 그 무기 구입으로 약속한 금액, 그리고 주한미군 지원금을 합치면 한국 일단 국방 예산의 무려 1.3배에 달하는 금액이기도 합니다. 이렇게 막대한 이 돈을 미국에게 사실상 당하고 있는데, 이 상황을 일컬어서 트럼프는 한국을 머니머신이라고 지금 부르고 있습니다. 전 세계 어디에서도 찾아볼 수 없는 굴욕적인 이 합의인데요. 이 같은 합의가 나올 수 있었던 배경은 미국이 주한미군 주둔과 함께 한국군에 대한 작전 지휘권을 여전히 장악하고 있다고 하는 점, 즉 한국에 대한 군사적인 지배를 행사하고 있다고 하는 점 때문입니다. 그리고 이것을 지렛대로 해서 정치적으로 또 경제적으로 사회적으로도 강한 영향력을 행사하고 있기 때문에 한국의 어떤 경제적인 이 토대와 자원마저도 미국에게 지금 약탈되고 있는 이런 상황이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이상입니다. Muchas gracias, Una. Y
Para Pierre, ¿cuáles son las formas de intervención y neocolonia que se han empleado contra el pueblo Haití y cómo ha resistido Haití y luchado por su autodeterminación? Por favor, pueden hablar despacito con nuestros intérpretes. Okay, thank you. Está bien, gracias. Several things come to mind. Muchas I cosas me remind, vienen a mente, during World War II, como for en Guerra example, Mundial II, por many, ejemplo. I'm from the Muchas, south of Haiti. yo soy A del lot sur of de the Haití. land of the south was taken over La tierra del by sur US fue dominada companies por against the compañías advice estadounidenses of contra Haitian el aviso agricultural de experts. And the políticos US wanted to de use agricultura Cryptostasia in order to make rubber for the war effort. para la They took construcción over de la guerra. farmlands, kicked out the Te farmers, dominaron de along los with the campos, subservient sacaron a Haitian los government, the Lackey campesinos government at the time, am, and they por medio planted, they del started gobierno títere planting en ese these tiempo. rubber trees. That basically it was a complete Básicamente disaster, fue and it un destroyed desastre the completo. livelihoods of many Destruyó muchas of de las viviendas untold de numbers of families of quién farmers sabe throughout cuántas the South. familias Also, campesinos. we've had mining companies coming to Tenemos Haiti compañías to de mine minería, bauxite and to tú en mine Baxa, copper. para And sacar basically copre. what they left behind Y after lo que taking dejaron all of después that de in the region they sacar were todos esos was recursos just fue big holes simplemente and hoyos people grandes who y were made personas landless, people who quien were growing quedaron sin food, tierra, living there on that land sin comida, that their viviendo foremothers and forefathers en had esa fought tierra, and bled for. We cuáles are talking fueron de East sus Africans antepasados who fought and bled for that land africanos and que to free the sangraron land. por estas And so tierras now they para were liberar moved esas tierras out of it, y and fueron that land was desalojados, totally destroyed. fue totalmente Brianna destruido. mentioned the drones that are being Brianna dropped mencionó on que las Haiti, bombas que se están dejando en on Haití, most of que the se están people of Haiti right bombardeando now. en After en checking los with pueblos many de people on Haití. the ground, at first it was being Después de presented hablar con las personas, as an attack against se the presentó so-called como gangs, un the death ataque squads. contra But las I've been escuadrones speaking de to many muertes. people Pero yo he in hablado Haiti con mucha who gente say en that the Haití use que of the dicen drones que has been more estos devastating to drones the han sido population más than destructivos a la against the población so-called gangs. que Because hacia given supuestamente the las connection of those gangas, gangs and the fact that they are digo, financed las pandillas. for the Estas most part pandillas, by por la that little mayoría, tiny ruling elite of the tiny ruling oligarchy in Haiti, contra and so la in oligarquía chiquita de collaboration Haití, with en many members of colaboración the con government muchos miembros del and with the gobierno weapons coming from the y US. de las armas que Everybody vienen de knows Estados what's Unidos. going Todos on. It was saben the lo que same está playbook pasando. during the Es la time of misma Salvador jugada, Duvalier, tragedia François de Duvalier and Baby Doc, who created the Tonton Macoutes, a militia that was just a terror los machine que construyeron to una milicia que fue destroy simplemente una the máquina de grassroots movement terrorismo for democracy that had para quebrar el been happening movimiento que estaba luchando por for democracia since, I'll say desde, 1915, but yo digo, much earlier than 1950 that. And y people have más been antes de eso. systematically resisting. So Entonces, to many of us, para muchos de as I'm nosotros, hearing brothers como and estoy sisters on the ground escuchando in Haiti, los the compañeros hablar en person Haití, whose was that las contract, personas que and tienen el is none contrato other than Eric Prince of Blackwater, es Eric the Prince de infamous Blackwater Blackwater, that was es in el Iraq, famoso and he has that Blackwater que contract estuvo en to Irak. Tiene un to contrato destroy para supposedly the destruir gangs in Haiti. supuestamente las pandillas However, en Haití, from pero people in Haiti, desde it's like las bases they are not seeing the no están results that viendo are los being resultados de que se están that were ayudando, being put forward lo de los que se está as poniendo something to en help the público, population. que es Because people are supuestamente para saying ayudar a that la most of población, it porque muchas personas is están diciendo que really targeted against the las, population itself. estos Because ataques se many están of the haciendo contra so-called la gang población en leaders, general. the death squad leaders, according to Los many, líderes de las pre-warn pandillas when de these muerte, things are happening, and they remove themselves. And ellos se so it's the van cuando population los that ataques somehow pasan bear the y lo worst que of the realmente victims. pasa es que So people la are población looking que at se that as queda son probably los que the realmente strategies son that they víctimas. are looking, that Esta they tragedia are practicing against people. Also, está Eric practicando. Prince had made the También Eric infamous Prince comment hizo that su what comentario this country famoso needs, these de que lo countries, que este talking país about the necesita, Caribbean and Africa, hablando de al Caribe is, y and I'm África, paraphrasing, is a y es recolonization. una So you see, so the old recolonización. mindset ¿Ves? of Es the un conquistadors, marco of the old de imperialist antigüedad, de cómo conquistadors eran from las Spain cosas and France and así what de have you. conquistadores de This España. mindset is very much Esta present marca today
este marco todavía está presente hoy en día. Es tomarse a cargo de las tierras de otras personas, robarse los recursos primarios y haciendo terrorismo en la población para destruir un atento, cualquier atento de resistencia. Es lo que estamos viendo hoy en día en Haití. Es la situación que se está desarrollando. Gracias, Pierre. Ahora vamos a tener una breve pausa cultural de un video que muestra la resistencia en Corea, presenta las actividades de la Acción Independiente por la Paz llevadas a cabo en las bases militares estadounidenses de Gusan, Peñotec, Seongju, Busan, etc. Y en las principales zonas urbanas de todos los países entre 5 de 15 a agosto de 2025. 솟은 깃발을 보아라 반도 정연아 몰아치는 포갑을 들고서 간다 대청춘 한강 부끄러 먹는 내 청춘이다 이왕 목숨이다 자주민주와 통일의 한 길에서 투쟁이다 이러니 우리 배에 가고야만 가 우리 신세가를 열어간다 통일 선봉대 한강 부끄러 먹는 내 청춘이다 이왕 목숨이다 자주민주와 통일의 한 길에서 투쟁이다 이러니 우리 배에 가고야만 가 우리 신세가를 열어간다 통일 선봉대 우리 신세가를 열어간다 통일 선봉대 Thank you. That was so great. Just a reminder, y'all, we do have our question and answer portion at the end. So if y'all have any, questions you want to ask our panelists, please drop that in the chat for us. We are now going to move on to speaking on the resistance, the ongoing resistance. What is the importance of the fight of people in the countries oppressed by United States imperialism and occupation to resist current U.S. war buildup? I'm going to call on Una. La actual administración Trump está dejando al descubierto la esencia de la política exterior estadounidense, la agresión y la dominación, que antes ocultaba tras la fachada de un orden basado en normas. El objetivo actual de Estados Unidos es la intervención y el control definitivo de América, Asia Occidental y Asia Oriental. Para mantener sus privilegios imperiales, está ejerciendo presión política, económica y militar
sobre puntos estratégicos desde el punto de vista geopolítico y económico, llegando incluso a eliminar los líderes o lanzar invasiones militares. Los países en los que Estados Unidos ejerce una fuerte influencia económica y militar, sus aliados y neocolonias, forman un poderoso eje que respalda estas políticas. Estados Unidos ve a estos países como entidades a las que puede descargar cargas y de las que puede extraer los recursos necesarios. Entre ellos se incluyen naciones a las que Estados Unidos amenazó primero con aranceles para obtener inversiones, aquellas que proporcionan bases para la guerra contra Irán, aquellas a las que Estados Unidos solicitó primero apoyo militar y en el estrecho de Hormuz, y aquellas que compran la mayor cantidad de armamento estadounidense y lo integran con los sistemas de Estados Unidos. Estos países sirven como pilares adicionales que sostienen la hegemonía estadounidense en declive. Fomentar el rechazo de las exigencias de Estados Unidos dentro de estos países significaría desmantelar uno por uno los pilares que sostienen al poderoso Estado matón, Estados Unidos. ¿Qué pasaría si se desmantelara la única base militar estadounidense dentro de la primera cadena de islas? ¿Qué pasaría si Corea del Sur rechazara la confrontación militar con Corea del Norte, China y Rusia, y en su lugar avanzara hacia un acuerdo de paz y la normalización de las relaciones? ¿Qué pasaría si Estados Unidos ya no pudiera utilizar las bases en Asia Occidental? ¿Qué pasaría si esa inversión de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos no se llevara a cabo? El poder de la política bélica y el saqueo económico de Estados Unidos se vería inevitablemente debilitado. La unión y la solidaridad de los ciudadanos y los aliados en las neocolonias de Estados Unidos es una forma de desmantelar colectivamente los cimientos de la hegemonía estadounidense. Our question is for Pierre. Hello, Pierre. What is the importance of the fight ¿Cuál es la for importancia countries oppressed by US de la imperialism and lucha obligations to resist de los US foreign países contra, digamos, las actividades imperialistas de los Estados Unidos? Esa sería la pregunta central. So one of the things that Una de las cosas que las personas de Haití, desde de la época de la independencia también, y esto es parte de nuestro ADN, quiénes somos como pueblo también, con seres humanos, también estamos trabajando unidos. Y eso, así es como logramos así son diferentes luchas de nuestros... en el creol tenemos que salir de esta forma también. Y también el negocio de las tierras y la tierra también, los objetivos deben estar juntos, los objetivos para tener un frente unido común. Cuando Haití se creó como nación, se creó a través de una lucha. Y también esto ha sido reconocido también por las Naciones Unidas esta semana, recientemente, con la iniciativa de Ghana, que estableció que nosotros somos también, nosotros representamos en parte uno de los mayores crímenes contra la humanidad y tenemos una política contra la esclavitud y contra el colonialismo. Y nosotros, bueno, tenemos también fuimos una nación santuario también donde cualquiera que toca el suelo de Haití, particularmente los esclavos que escapaban,
Y sí, las personas también de origen indígena también. Ellos podrían automáticamente volverse ciudadanos de Haití también. Sí, por ejemplo, también. Y también estuvimos en contacto con Simón Bolívar también. Con Simón Bolívar tuvimos esto en el proceso de liberación de las Américas. Y también los africanos esclavizados que estaban aquí, nosotros los ayudamos en su lucha por la libertad también. Y, y para que realmente también estuvimos también trabajando también. Se vendía el café, por ejemplo, para financiarse en las luchas por la independencia. Siempre tuvimos solidaridad. Esto es lo que va a demorar. En primer lugar, uno de los aspectos importantes es desglosar estos mitos que los imperialistas toman, que sacan, digamos, estos mitos racistas para que luchemos los unos contra los otros, para que no nos preocupemos por la historia de las personas y las luchas. Y aquí vamos a mantenernos divididos y bueno, estamos luchando contra una coalición de fuerzas imperialistas que nos quieren destruir. Y ellos están haciendo esto de manera efectiva para que destruirnos uno a uno. Pero si creamos un frente común unido, podremos luchar. Una de las cosas que podemos atacar también es este marco mental colonialista. Y este marco mental colonialista es algo que hace que nosotros que miremos, ¿cómo lo llamamos? Como una visión eurocéntrica del mundo, donde unimos nuestra humanidad y colocamos la vista del imperialismo en un pedestal. Y así es como nosotros los percibimos el asunto. Y esto tiene que ser realmente algo que debemos decolonizar nuestras mentes y emanciparnos nosotros también de la esclavitud mental. Y esto es algo que es un gran desafío. Esto es el punto central. Very agitating words. Thank you, Pierre. Bueno, unas palabras muy conmovedoras. Gracias, Pia. Ahora Brianna. vamos a darle la palabra a Brianna. I really agree with what the comments have said in terms of the Bueno, importance of fighting en cuanto as eh, colonized people in cómo these luchamos countries that have been como historically pueblos oppressed colonizados que históricamente hemos by sido US oprimidos imperialism. por el imperialismo And I think norteamericano. that we have Yo we're at a creo really que important moment in history. ya sea que We're at a tenemos un pivotal momento moment in history. importante en la I think all of historia us understand y that yo we creo que can't todos fight nosotros the US empire in podemos, isolation. bueno, So here podemos to luchar contra el imperio de solidarity manera and aislada broader vision, también understanding y también una that visión mucho this fight will mayor. take all of us. Y esta lucha va a hacer que And que it's nosotros to todos complete the participemos Great Flood para that completar Al-Aqsa flooded eh, in que, Palestine in no- que 2023, which was really empezamos, por ejemplo, the esta lucha que beginning empezó allí of a new en period Palestina en of 2023, el inicio de un nuevo protest periodo in which we de la saw historia de la a group of guerra. people Vimos un that grupo had de every personas odd against que them, tenían todo en contra, adversity, todas las and somehow they were able adversidades, to y de overcome alguna it manera and lograron break down superarlas the walls, y, which, digamos, derrumbar las symbolically paredes also de manera simbólica. in the real Pero world, también, break down the walls claro, of what it también, means digamos, to derrumbando fight esas against murallas y en la United lucha regime and also contra US este imperialism. régimen sionista y el And so it's brought imperialismo de us to los where we are Estados now. Unidos. And I think Bueno, ultimately yo creo que it's going to finalmente take us esto to va it's going to take a coordinated resistance, like I va a mentioned tener earlier, que just requerir understanding una that all of these fights are coordinación interconnected coordinada de and resistencia, opening up all of these different abriendo fronts todos estos against the diferentes US to frentes continue to contra weaken los its Estados power. Unidos para For debilitar example, su poder de los fighting Estados terrorism Unidos. in Latin Por ejemplo, America, la the lucha en fighting América Latina y el Caribe, la lucha que in Asia, tenemos, the que fighting vemos we see en Asia, la lucha que vemos all en of these África. different fights Todos estos are diferentes towards one frentes de lucha, enemy. And so the more no es fronts contra un that we solo open enemigo. up, Entre the más more that frentes we're able podamos to abrir, weaken más vamos a what is the poder US. And I'll debilitarlos. mention Ya folks de los in Estados North Unidos, America as bueno, well, within the hablo de los US. Estados Che Unidos Guevara también. En said los it Estados best. He always Unidos, said Che that Guevara siempre dijo que él people tenía that live in celos North America de las because personas they que have vivían en the América del biggest Norte porque basketball, tienen and that is la why tarea they're más grande y es luchar and so de la there's a lot of barriga de la fighting bestia that is desde necessary adentro. Y for esto es folks in the necesario. US as much Para as las we are personas que están en los fighting Estados Unidos, here como in nosotros the estamos global luchando south. aquí en el sur global, It's crucial for es people crucial to que las let go of their personas comfort
digamos, salgan de su área de confort, de su ego, que salgan de todo esto que nos mantiene de nuestro miedo y lo que significa luchar contra el imperio norteamericano, entender qué es lo que viene para nosotros es muerte y destrucción para todos nosotros y nosotras. Tenemos una opción, bueno, no vamos a hacer nada si o nos aniquilan o luchamos. Muchas gracias, Brianna. Y ahora, ¿cuáles son unas formas tangibles, acciones para colaborar en la lucha para unirnos contra el imperialismo norteamericano? Yes, let me give you the Sí, website bueno, of the permíteme Haiti darle la página Solidarity. web It's del Comité de Acción de Haití, es Haiti Solidarity, haitysolidarity.net, esa es la página web del Comité de Acción de Haití. Aquí pueden encontrarnos. También tenemos una organización sin ánimo de lucro que nos ayuda a apoyar las actividades de las organizaciones en campo en Haití y, y también el Fondo de Alivio de Haití o .org. Bueno, Haiti Emergency Relief.org. Lo que hacemos, una de las cosas que yo creo que es muy importante es que definamos, trabajemos, que sepamos de nuestras historias, que nos conozcamos, la historia de nuestras luchas, de nuestras guerras, y saber exactamente en detalle qué es lo que está pasando. Bueno, formar alianzas con las organizaciones de las personas que están trabajando con nosotros dentro de estas organizaciones y ver cómo podemos apoyarnos mejor. A veces puede tomar la forma de algunas acciones. Claro, los grupos que estamos aquí ya hay que tomar acción en solidaridad y impulsar la educación para que cada uno pueda enseñarnos. Sabemos qué es lo que está pasando también en la situación. Estos son solo algunas ideas que se me ocurren y si hay un apoyo también que se provea para, para las organizaciones de base que están en la lucha, por ejemplo, los proyectos de escuelas locales, también las cooperativas, ¿qué es lo que se está haciendo en campo para avanzar, para mejorar su día a día, mejorar sus condiciones? Y también compartir información, esto es importante. Hablé con un amigo y le comenté sobre Malcolm X. Y no tenía ni idea de algunas de las declaraciones, de las posiciones, de la historia de Malcolm X. Compartí con ellos sobre Puerto Rico y ellos no sabían sobre esto, porque el sistema educativo en Haití omite muchas cosas. Bueno, supongo decir que es lo mismo en los Estados Unidos, también en otros países, que han decidido promover la oligarquía en el poder, empoderarla. Todas estas cosas también tenemos que tener una estrategia común digamos, para empujarla. Vamos a avanzar con la agenda del pueblo. Muchas gracias, Pierre. Y ahora, bien, bueno, ¿cuáles serían formas tangibles que podamos actuar y luchar contra, digamos, esta forma de opresión? 네, 잠시 전에 피에르께서 교육 또 특히 각 현장에서 어떠한 일이 있는지 또 민중들이 어떻게 투쟁하고 있는지를 알기 위해서 노력해 달라고 말씀하셨고 또 교육이 굉장히 중요하다고 Los países de los que Estados Unidos 말씀해 ejerce una fuente de influencia económica y militar, sus 전적으로 aliados y neocolonias, fueron un poderoso eje que respalda estas políticas de los Estados Unidos y de estos países como entidades que pueden avanzar también. 그와 동시에 또 가장 효율적인 미국의 전쟁 훈련장이고 또 병참 Sí, 기지의 las guerras que han 위치 causado 수행하고 daño a 있습니다. todo el globo, 제가 hoy 앞서서 en día en América 말씀드린 Latina, 것처럼 전 Asia 세계의 Occidental, 전쟁과 se han 분쟁을 convertido en campos de batalla, pero también en el Asia Oriental. Podrían convertirse en uno también. Oponer todas las guerras ilegales e injustas y la agresión, la presión militar y las sanciones también, eso podemos también.
En Corea del Sur, la sociedad civil formó unas redes que se oponen a la masacre en Israel de Palestina y han actuado juntos durante los 2 últimos años. Recientemente también formó un grupo de acción oponiéndose a la agresión contra Irán y también el despache potencial de tropas. Yo creo que estos esfuerzos en cada uno de los países conectados internacionalmente y proceder de manera conjunta, así podemos obtener resultados en la consolidación internacional del poder de los Estados Unidos y, digamos, disminuir un poco la agresión y su vocación guerrerista. Sí, y también el conflicto israelo-palestino. También los Estados Unidos han desplegado algunas fuerzas destinadas a operaciones globales, estructuralmente hablando, debido a que la división de la península de Corea y de el sistema de guerra ha sido una justificación para que las tropas de los Estados Unidos se estacionen aquí en el Asia Oriental. Digamos, hay que superar la división y el tiempo y el sistema de guerrerista en la península, pues va a actuar como una especie de palanca que fundamentalmente va a desmantelar la Guerra Fría y la estructura de confrontación en el Asia Oriental. Eh, bueno, tenemos diferentes, porque estamos en una intersección a futuro entre Corea del Norte y Corea del Sur. Podemos ver también que las bases militares de los Estados Unidos en el país activamente tienen diferentes acciones que se oponen a la guerra con sus aliados. Y estamos buscando una red contra las bases de guerra en solidaridad con los grupos de Asia-Pacífico, la región de los Estados Unidos. Y yo creo que esto va a ser una gran oportunidad para unir los esfuerzos de estos grupos que van en contra de la guerra y que pueden unirse en acciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con esta última pregunta. Para Bri, ¿cuáles son las formas tangibles en las cuales podemos tomar acciones, colaborar en las luchas contra el imperialismo americano en diferentes frentes múltiples? Yo creo que las acciones es muy importante, como se acaba de mencionar, empezar con educar a las personas y lo que significa en la lucha contra el imperialismo norteamericano. Las diferentes luchas están conectadas. Y bueno, esto es parte de la campaña que se conoce como la campaña de zona de paz. Esta campaña de la zona de paz es un llamado que vino de la CELAC, que es liderado por la Organización de los Países de América Latina y del Caribe. Y bueno, este llamado se hizo para que las Américas sea una zona de paz. Y para mirar los diferentes problemas que existen en nuestra región, por ejemplo, las sanciones económicas que diferentes países están enfrentando. Y todos estos tipos de guerra que necesitan ser eliminados de nuestra región, la única forma que eso se va a presentar es mediante un movimiento masivo popular de los pueblos para sacar estas fuerzas. Como sabemos, también en Latinoamérica y en el Caribe específicamente, muchos de los gobiernos de derecha no van a hacer esto porque básicamente estarían en contra de su interés. Entonces depende de las masas, del pueblo movilizado para mirar la resistencia y poder sacar estas fuerzas de nuestra región también. Y esta zona de paz debe estructurarse para poder unirse, para aprender, para coordinar días de acción, semanas de acción y este tipo de cosas para poder lograr cuáles son nuestros objetivos. Y claro, es un objetivo a largo plazo también en expulsar las bases militares y sus instalaciones de nuestra región. Pero es posible, vimos que ya sucedió en el caso de África, con Burkina Faso, claro, y también los estados de Sahel, en Mali también, en Níger también, y también la expulsión de las fuerzas francesas de la región, una completa decolonización de estos países en términos del dólar también. Y todo ese tipo de cosas, creo que poder construir estructuras de este tipo realmente nos van a permitir materialmente darnos cuenta de estos objetivos y esto es extremadamente importante. Y también en espacios como este para poder también, y realmente agradezco los comentarios de Haití y de Corea, estamos en una lucha juntos.
So, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Ahora daré la palabra a Coco para poder nuestra sesión de Thank you preguntas. everyone for joining Muchas us. gracias a todos y a todas por estar Just con want to give a nosotros y moment for nosotras. anyone Solo who darles un momento a has cualquiera any questions que right now. tenga We're in alguna pregunta en our este momento. Ya estamos discussion portion. en la sección de I would discusión. say feel free to please Diría que, type por it in favor, chat if that makes it escriban su easiest. Feel free to pregunta raise your hand. en el chat, pueden levantar la So we mano. do have one Sí person that tenemos una already persona submitted que a ya question. ha presentado una So please feel pregunta, free to así es que go ahead. pueden Right por favor now we do avanzar. have, En this este is a momento question tenemos, for esta es una Una pregunta in de regards Una to South con Korea. respecto a Corea del Sur. Jean, please help Jean, por translate favor, this for us. ayúdanos con la traducción. The Jean, por favor. question La is pregunta es from Ronnie. I am de a Money. veteran who did Soy un 3 veterano tours del ejército con in South 3 Korea. despliegues en Corea del Amounting to Sur. 5 years total. Y It is bueno, my belief es that the mi coup fuerte attempt back in creencia December was que not el done golpe militar without the atentado en United States diciembre approval. fue liderado por la aprobación de los Estados Would Unidos. agree. No sé si están de acuerdo. Una, Was the question on Jin the Chong, chatting? en el chat, ¿verdad? Sorry. Was the question that Una ¿Cuál supposed to es la, answer? la pregunta que está ahí? Se debe que yo responder. Bueno, disculpa. Ok, otra vez. Someone asked that they are an Army Alguien veteran pregunta que hay un veterano de los Estados Unidos, del amounting to 5 years ejército, total. They que are tuvo más asking 25 if 5 años allí en you total. all Preguntan believe si that the ustedes coup creen attempt que back in la December tentativa de was golpe militar en diciembre approved by the United se States. aprobó por los Estados Unidos. We also have it in the group chat right now. También la tenemos en el chat del grupo, 지금 por si la quieren 질문에는 mirar. 퇴직 군인으로서 미국에 아니 한국에 한 3번 정도 가보신 분인데 12월 3일에 그 윤석열이 일으킨 쿠데타를 미국이 알고 있고 미국이 승인한 것이라고 생각하는지 예, 그게 질문입니다. 저는 뭐 적극적 지지가 있었는지까지는 뭐 알 수 없지만 최소한 암묵적인 무기는 있었다고 생각합니다. 왜냐하면 그 윤석열 그 세력이 그 북으로 무인기를 무려 18번을 이제 보냈고 또 주요한 병력이 이제 12월 3일 당일에 움직였는데 그러한 군사적인 움직임은 미국의 그 동의나 묵인이 없이는 사실은 불가능한 일이었기 때문에 저는 12월 3일 군사 쿠데타와 관련해서 미국이 사전에 알고 있었고 이것에 대해서 암묵적으로 눈 감아 준 것이라고 생각하고 있습니다. 네, I believe that I don't know whether there was active support from the U.S. Yo creo, government no about sé si the hubo un December coup, apoyo but directo de los Estados I Unidos sobre el suspect golpe that there militar, is pero yo sospecho que, prior digamos, knowledge about what's antes going de on esto, and de saber qué era lo que estaba US sucediendo en los didn't Estados say no. Unidos, los Estados That's Unidos no what I dijeron que suspect no. because there Eso es lo were que se espera, like porque no dijeron que no 18 tampoco. Eso es drones flown como to North Korea. 18 vuelos a Corea del So Norte. for US Entonces, perspective, there is para no way la that perspectiva de they los Estados didn't Unidos know. no habría ninguna perspectiva de que no supieran del intento de Thank golpe you very militar. much. We also Bueno, have muchas a gracias. question for También her tenemos very una soon. Thank you pregunta. for your translation. Gracias por la We interpretación. thank you. We are keeping everything tracked, Vamos a y'all. mandar todo esto aquí I believe our next seguido. Yo person creo is que nuestra JT. siguiente Raise your versión es hand. JT. Por favor, Please levantaste feel la free to come mano. off mute. Por favor. Yeah, hi. Sí, So, hola. thank you so much, Bueno, muchas everyone. I really gracias a todos y a appreciate this, todas. being able Realmente les to connect agradezco the que dots, puedan conectar or at estos least some of puntos them, of también. course. Y, I y was wondering, I think this is yo me mostly a preguntaba, question yo creo que for Huna. básicamente es un So, you're asunto para Juna. talking about, Estás hablando de, let me see what you said. permítame ver qué es lo que You're tenemos talking about aquí. Estamos hablando refusing military confrontation de with evitar la confrontación North Korea, militar China,
en Corea del Norte, China y Rusia, después de desmantelar estas redes, en lugar de ir hacia una, digamos, en vez de ir hacia una coalición, o sea, ¿qué pensamos que esto significa, digamos, a nivel internacional? Y realmente no estoy muy, digamos, muy contenta del imperialismo chino también, como que vienen los dos, o sea, los dos, el imperialismo que sea es malo. Entonces me pregunto ¿cuál es? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre crear un frente nacional, internacional unido? ¿Y cuál sería su efecto con las democracias liberales occidentales? Porque para mí, la forma que el socialismo se ha desarrollado hasta ahora, pero también los Estados Unidos han interferido, pero también, no, entonces tampoco me gusta. Bueno, voy a tratar de interpretar. 주하나님이 그 제일 돌연선 얘기하면서 그 러시아와 중국과의 관계 뭐 이런 Yeah, I will interpret what Anna says. Bueno, voy I a don't interpretar. think you Yo can no creo parallelly que compare puedas US comparar el imperialismo imperialism norteamericano con digamos, con el imperialismo supuestamente there's a chino. similarity, Porque hay una however, similaridad, sin embargo, degree of que el nivel threatening de force amenaza, of de imperial amenaza forces, de fuerzas let's think imperiales. about whether Y bueno, China pensemos ya si deploys their China military despliega forces sus fuerzas and militares and whether they violate ya the sea que, sovereignty of no other sé, la nations. soberanía de otro And that's país kind of dado. apparent in Y Korean esto case, básicamente en el because in caso Korea, coreano it también, is en Corea US, también, not China, y, who take control of y, wartime, wartime y, strategy, wartime y una 얘기도 estrategia, 하셨고, una 어떻게 operación de 미국에 estrategia. 대항해서, No puedo 그러니까 controlar 우리가 nuestros propios 같이 힘을 militares en los Estados 합쳐서 Unidos que 유나이티드 controlan 프론트, 그러니까 같이 nuestra fuerza militar. 연합해서 미국에 대항할 수 있는지 Entonces, 이런 얘기 하셨는데, incluso, 그러니까 미 aunque hay 제국주의도 algunas 굉장히 문제지만, semejanzas en cuanto al 질문하신 poder 분, que se 저는 despliega allí, 중국의 제국주의도 pero 굉장히 la parte del 문제라고 생각하기 imperialismo de los Estados 때문에 Unidos y China es 우리가 이제 diferente. 국제적으로 무엇을 함께 할 수 En términos 있는지에 de cuál es la 대해서 alternativa, 어떤 식으로 하는 eh, 것이 좋은지 다시 y 한번 좀 en cuanto a la 얘기해 주시기를 democracia, 바랍니다. 중국이나 yo creo que 러시아에 대해서 estamos 굉장히 en 불편한 proceso 마음을 también de 갖고 있는 ver 사람들이 있을 텐데, el, 다시 한번 la 얘기해 주시겠어요? 우리가 alternativa 어떠한 국제 연대를 하면 좋을까요? en términos institucionales. Por el momento, 그리고 yo creo 지금 que tenemos que 존재하는 그 renovar y 민주주의, like the mejorar current form of la democracia Western en este liberal momento, democracy, like que, what kind que of está controlada alternatives por do el you dinero, think we have porque in terms donde of las personas government? realmente 그리고 이제 tengan el 지금 poder. Es una 현재 democracia 그 real. Creo que podemos 서양의 ver qué 민주주의, deberíamos 서양의 hacer de manera 민주주의를 alternativa a los 대신할 수 있는 sistemas políticos. 대안으로서 우리가 뭐 이제 사회주의도 많이 소셜리즘도 Muchas 생각하는데 gracias, Ivana. 거기에 Bueno, ahora voy 대안은 또 a 무엇이라고 dar 생각하는지. Brigitte 예. para que hable de cómo esto se desarrolla en los Estados Unidos también y luego 네. seguimos con la siguiente pregunta. Muchas gracias. I think we have to 저희 Bueno, tenemos que entender la contradicción primaria que existe 제국주의적인 como 지배와 contra el imperialismo 침략에는 norteamericano. Esta es la razón por la cual 반대하고 ninguno de nuestros 있는데요. países puede ejercer la soberanía, 사실 미국의 incluyendo países 제국주의 en Latinoamérica y el 침략과 Caribe. Y en el 중국의 caso de 지금 América Latina y 행태를 el Caribe 수평적으로 y 비교하는 China, 거는 por 저는 ejemplo, el 객관적인 caso 사실은 cubano, 아니라고 생각합니다. solo en Cuba yo pude ver 중국이 지금 전 el 세계에 apoyo que China 미국처럼 les ha dado a 기지를 las personas de 주둔시켜서 manera material, 군사적으로 특정한 proveyéndoles, por 국가의 ejemplo, 어떤 carros 주권을 eléctricos, 지금 지배하고 proveyéndoles, 있다고 보기는 좀 digamos, 어렵다고 저는 arroz para el 생각하고 país, 있고요. 물론 이제 que está siendo 경제적인 여러 가지 estrangulado. 압력 Ese tipo de cosas 문제라든지 se 이런 hace 부분에 sin, 대한 이런 digamos, 과정에서의 sin 주권 침해 ningún 문제에 tipo de 대해서는 뭐 ambición 함께 sobre la nación soberana de Cuba, 싸우고 porque 연대해야 될 필요가 있다고 respetan a Cuba como 생각합니다만 nación 미국의 soberana 제국주의와 y 동일한 también Cuba 선상으로 respeta a 놓기는 좀 China como 어렵다고 tal. 생각합니다. 특히 Y esto 한국의 es lo que se 경우는 hace siempre que se hace una 더더욱 negociación con otros 그런 países. 상황입니다.
앞서 Una vez 말씀드린 más, 것처럼 quiero 한국에는 reenfocar esto. Creo que tenemos que entender que 지금 esa contradicción 아까 primaria del 작전 imperialismo 통제권 자체가 이제 norteamericano y 미국에게 empezamos a 지금 caer 있는 entonces 상태이기 en todas 때문에 estas 군사 주권 tipos de 자체가 imperialismo que 미국으로부터 aparecen en 직접적인 el 침해를 받고 있는 mundo donde 상황이라고 tenemos, 하는 점, 저희는 좀 깊이 bueno, sabemos que hay muchas 생각해야 되는 experiencias que 문제라고 las 생각합니다. personas 그리고 pudieron haber tenido también. 또 한 가지 이제 Y 질문, 지금 podría 존재하는 llevarlos a 이제 decir esto, pero creo que 현재의 la 서양의 realidad es que es el enemigo número 서구식의 uno. 민주주의를 El 대체할 수 있는 imperialismo es el 대안으로서 peor 어떤 체제를 enemigo que 생각하고 tenemos para 있는지는 todos en el mundo. Y luego vamos a 아직은 aprender la 저희는 이제 realidad, 그 esa es la 특정한 realidad de la 사회주의나 situación. 또는 공산주의 어떤 Este es 그 Pierre. 지향을 지금 가지고 있지는 Pierre. 않습니다. Bueno, antes de avanzar con 다만 la siguiente 지금 pregunta, 현재 그 con 제국주의의 las 침략 정책에 estrategias 반대하고 alternativas que están 또 utilizando, por ejemplo, 돈에 의해 지배되는 las personas 이 pueden decir, 불완전한 el 민주주의를 presidente decir, 진정한 민중 주도의 민주주의로 y 바꾸는 del 것이 gobierno, 필요하다고 하는 y 지향하에 이후의 비전에 y 대해서는 함께 que 모색하고 있는 중에 있다고 하는 se 정도로 말씀드릴 수 llamado por 있겠습니다. el presidente decir democratizando la democracia. ¿Qué es lo que significa esto? Es que las instituciones democráticas, digamos que no pueden servir, deben servir el interés del pueblo. Entonces hay que organizarse de manera organizar las organizaciones populares, bueno, que tenga una invitación, digamos, como las unidades más pequeñas, bueno, ya sea el barrio, el distrito, la comunidad. En Cuba creo que tienen algo parecido, donde las voces de las personas se escuchen, donde sea eso sea la política también a nivel nacional. Rápidamente, yo estuve en una delegación, fuimos a una comunidad. Bueno, y tuvimos que parar el carro y caminar durante 45 minutos para llegar a esta comunidad, durante una hora. Y les preguntamos a las personas sobre el programa también de Fórmula Balasta que tenemos aquí, que tiene que ver con la reconstrucción nacional. Se basa en las necesidades de las personas. Y también hablamos con los campesinos que no sabían ni leer ni escribir. Les preguntamos si sabían sobre ese libro, porque fue publicado. Bueno, pero queremos ese libro. ¿Cómo hacer que si conocemos ese libro? Lo queremos. Bueno, no lo hemos encontrado y nos explicaron, bueno, el proceso, porque era una de las personas que se reunieron allí, basados en sus necesidades, sentamos una agenda que se debería haber implementado por parte del nuevo gobierno, bueno, del gobierno de Fórmula Vallas Government. Y esa es parte de la agenda que se implementó en Haití. Así es que, bueno, no quiero tomar demasiado tiempo en esto, pero me encantaría compartir esto con ustedes, con esta organización, y también con las personas y los contactos que nos quieran conectar para esto. ¿Y por qué el imperialismo norteamericano y el francés ingresó también junto con Canadá? Y hay otros también. Y en términos socialistas, bueno, no es la etiqueta. Muchos se llaman socialistas, pero realmente no hay amor por la humanidad del tipo del amor que hablaba el Che Guevara, por ejemplo. Bueno, es que hay que ser movido por realmente el amor por las personas. Por muchos de estos gobiernos así llamados socialistas en América Latina y en diferentes partes del mundo, bueno, tienen que ver también. Hay diferentes, por ejemplo, todos estos son víctimas. Por ejemplo, secuestraron a Aristide contra el pueblo de Haití. Muchos de estos gobiernos no están allí. Por ejemplo, Lula de Brasil no estaba ahí. De hecho, trabajó con los Estados Unidos. Fue el líder militar de las fuerzas de Naciones Unidas que ocuparon Haití. Y bueno, y todavía Haití está bajo la ocupación de los Estados Unidos durante los últimos 22 años. Y Lula, los generales de Brasil, de Lula estaban ahí reuniéndose con sus fuerzas para consolidar el golpe de Estado y participaron en muchos de los asesinatos de las personas de Haití. Masacres. Así es que voy a parar ahí. Así es que realmente no es lo que ellos se llaman así como tal, sino son sus acciones y la solidaridad con las personas que están luchando, que están en la lucha por la justicia y la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Ok, gracias. Entonces, Jean, veo de
que te vas a ir en 10 minutos. Si es posible interpretar los últimos comentarios en resumen, eso sería muy útil. Te lo paso por un momento. Okay. So then, oh, sorry. Are you Ok. there? Feel free to go. Okay. So then Está moving bien. on, it sounds Entonces, like vamos a we continuar. no longer have a No, Korean creo que translation, no but feel free tenemos to put those interpretación questions en and coreano. things in the chat so we can try to work on Entonces, translating as needed. vamos a ver cómo podemos seguir sobre las So traducciones en el chat. our next Entonces, question is nuestra siguiente on pregunta from Eva. So it's es Secretary de General Eva, Choi. President Lee Secretaria Jae-myung General recently stated Euna. a desire to retake wartime operation control of the military. Can you discuss the importance of this or if ¿Puedes this describir? is performative? 아, 정현진 대표님 잠깐 통역을 좀 해주실 수 있을까요? un momento, por favor. 지금 통역이 확인이 안 되어가지고 잠시만 좀 기다려 주시면 좋겠습니다. Maybe we can have 제가 이렇게 you. 이거 길 줄 모르고 지금 이제 나가야 되는 시간이 아, 늦어졌는데 한국어 통역 누가 다시 해주실 분 있을까요? 네. 완전히 능통하진 않지만 해볼 수는 예, 있어요. 예, 예. 예, 누가 좀 트라이 해주시면 좋겠습니다. 예. 네. 네. 그러면 좀 말씀드려도 될까요, 지금? 네. Ah, perdón, un momento hasta 네, que llegue la traducción en inglés. 이재명 대통령의 이제 작전 통제권 환수와 관련된 부분 질문해 주셨습니다. 결론부터 말하자면 저는 환수의 필요성에 대해서는 이재명 대통령이 충분히 알고 있다고 생각하는데요. 지금 한미 간 진행 중인 현재의 프로세스로는 이재명 대통령이 말하고 있는 자주 국방, 이른바 군사 주권의 회복을 실현하는 것은 현실적으로 어렵다고 생각하고 있습니다. 제가 좀 더 말해도 통역이 되실까요? 아니면 좀 끊어서 얘기할까요? 네, 여기까지는 네네. so basically Entonces, depending básicamente, on dependiendo, looking at how Korea viendo cómo is Corea moving with the está US at the moviendo current con Estados moment, it Unidos en doesn't el momento seem actual, like this no is a se practical ve reality de that's que actually es going una to take realidad place. prácticamente que se va a tomar a cabo. 지금 현재 한국과 미국이 합의한 전시 작전 통제권 환수의 프로세스는 이른바 조건에 기초한 환수입니다. 근데 문제는 이 조건이라고 하는 것이 북한의 군사적인 공격에 완전히 대비할 수 있는 능력을 갖추는 것을 말하고 또 환수에 적합한 한반도 주변의 환경을 달성하는 것을 이제 주요한 내용으로 하고 있는데요. 이 조건이 도대체 언제 달성되는 것이냐라고 하는 것을 전적으로 미국이 판단하도록 되어 있습니다. 그래서 이 현재의 프로세스 상이라면 미국이 가이드라인을 높이면 환수의 시점이 계속 미뤄질 수밖에 없는 그런 구조에 있습니다. If someone else could jump in, I can
give like the outline basically ¿Alguien más oh, puede agregar? does Yves want to do that? Um, Okay, I sorry? sorry, I think in the interest of time, we were gonna Perdón, go ahead creo and move que to por el interés close. del tiempo, mejor continuamos Okay, con el I cierre del can give a evento. brief summary ¿Puedo if dar that's all un right. Okay. breve Yeah, Basically, resumen, thanks. si está bien? the strings of power Básicamente, are in the los hilos del US's poder hands. están en So las I manos de los think Estados there Unidos. was like Entonces some kind creo of que plan, but then hay because una the US has planificación, pero creo que control, Estados it Unidos doesn't seem tiene like control de there él. is Entonces que yeah, a viable timeline that is hay anytime soon. hay un tiempo firme de qué va a ocurrir. Okay, I have a brief comment. Can I Tengo un breve can I comentario. do it? ¿Puedo Hi, hacerlo? I'm so sorry, but we're gonna go Ay, ahead perdón, and move to close in pero the creo, interest of disculpa, time, vamos and a especially since terminar, concluir our el translator programa is por el having interés de to tiempo, move on especialmente for the porque day. But thank you so los much to all of our traductores van a speakers and for people terminar. who asked Gracias questions. a los que And I están also really hablando want y to los oradores emphasize de hoy. all of these points we talked Quiero about dar are reasons why énfasis, we must struggle resaltar together, que and we todas see how estas much the razones de US lo que estamos escalates hablando in es both the razón porque Caribbean tenemos to que tener estas Korea, across the discusiones Pacific. en el And I want to Caribe, remind everyone Corea that y our por todo series el will be continuing in Pacífico. the future. Y quiero recordarles a And todos we de will que be talking estas about Guam, talleres van a Okinawa, continuar and really con continuing to push Guam, these Okinawa conversations y with vamos all a of these places in continuar the teniendo estos struggle. discursos And en todos so, yeah, it is rincones. people rising up Entonces against sí, US se trata occupation, de la building gente power, and we will just alzándose, need that to build pidiéndole peace. responsabilidad So a these los conditions and poderes. realities Entonces are so important estos to learn about. discursos And son muy if we importantes want to para go aprender. ahead and play Entonces this video queremos and down with concluir US con imperialism. un Thank you so video much. de cultural y abajo con el imperialismo estadounidense. Hello, comrades and friends. My name is Ale. I am a representative of Juventud Unida por la Independencia, and I'm here to play for you all today some music. UPI, in short, is a sectoral youth and student organization focusing on the liberation of our nation with a perspective of socialism on top of it. We believe in things like independence for Puerto Rico, international solidarity, liberation by any means necessary, and the importance of the diaspora into the struggle for our nation's liberation. I'm going to be playing a song for you that's called Preciosa. It is made by Rafael Hernandez. The song touches on topics like the love of one's country, the beauty of it, and regardless of what that looks like, still having that love and pride for your nation. The reason why I picked this song is because even though the song is exclusive to Puerto Rico, I think we can all attribute the preciousness that is our nation's and one of the main reasons as to why we are in this struggle in the first place. Because we believe our nations are so precious that they shouldn't be abused and exploited by US imperialism and the wars that they're trying to accomplish. So I really hope that you guys enjoy this song and its meaning, as it really meant a lot to me and led to my radicalization as a very young kid. And I hope that it really leaves y'all with a spirit of what we're fighting for.